Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a los televidentes que nos ven por RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta, a quienes nos siguen por streaming en Metcongo y a través de la plataforma de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 11 de julio del año 2022. Hay que comentar necesariamente el tema que se produjo en el estado insular ubicado al sur de la India, Sri Lanka, en su capital, Colombo, durante el fin de semana. Una bautizada revolución popular. La gente allá venía sufriendo una crisis económica, quizá la más grave desde que se creó el estado de Sri Lanka en 1948, que se hizo parte de las Naciones Unidas, agobiado por los altos precios en la canasta básica, por los altos precios del combustible, por la pérdida del poder adquisitivo, y entonces esto llegó a explotar. Y la gente se cansó, se tomó por asalto el Palacio Presidencial, luego se bañaron en la casa del presidente, en la piscina, como un símbolo. Ya hoy la situación parece estar tranquila, viene un proceso de transición que pretende ser lo más ordenado posible. Hubo ministros que renunciaron, en fin. También el país estaba siendo agobiado por lo que calificaron los manifestantes como un gobierno altamente corrupto del presidente que va a dimitir pasado mañana, pero que de hecho ya está fuera del poder. Bueno, eso es lo que no debe suceder. Eso es lo que no debe suceder en ningún caso, porque eso no beneficia a nadie. Eso perjudica a todos. Entonces tenemos que estar claros de que aquí lo que se requiere en Panamá, en vista de las protestas que se dieron durante el fin de semana, que nosotros venimos a Tenógenes conversando de esto desde hace 2 semanas, de que el gobierno se siente con una propuesta concreta para paliar la crisis que está afectando el alto costo en la canasta básica y en los alimentos, el alto precio de los combustibles, que impacta necesariamente, y que además esto venía preveyéndose. Nosotros tuvimos aquí durante el año pasado, a finales del año pasado, al presidente de la Asociación de Víveres y Comerciantes de Víveres de Panamá, donde nos pronosticó que el primer semestre iba a ser inflacionario por el tema de la cadena logística. No estaba prevista la guerra entre Ucrania y Rusia, que vino a agravar la situación. Entonces esto era previsible y el gobierno ha estado quizá sin darle la prioridad y la importancia y el sentido de urgencia que esto requiere. Así que quisimos iniciar el programa con estas imágenes solo para hacer un llamado a la población también, porque hubo muchos irresponsables durante el fin de semana tratando de que la gente emulara eso. No, eso es lo que no debe suceder. Exacto, estemos claros. Eso es lo que, a ese punto es el que no debemos llegar. Ya el presidente Cortizo, a través de la cuenta en redes de la presidencia de la República, ha anunciado, primero, su arribo al país ayer en horas de la tarde, y segundo, esto fue a las 7:52 de la mañana, hace unos minutos, como parte de la jornada de hoy, el mandatario se dirigirá a la nación, así dice la página y la cuenta de presidencia de Panamá. Al parecer se espera durante la mañana un pronunciamiento del presidente frente a la situación que estamos viviendo en el país. Recordemos que a las 10 de la mañana en Veraguas debe haber una primera mesa de trabajo. Así lo han llamado, no lo han llamado diálogo, sino una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo que implica, asumo yo, compromisos, planes. De allí entonces debe definirse una hoja de ruta a seguir. Pero ya que me hablabas acerca de ese punto, esta mañana conversé con el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Partido Revolucionario Democrático, que en esa misma línea que nosotros hemos estado hablando desde la semana pasada, señalaba y claramente definía la situación en la que nos encontramos. Aquí tenemos las declaraciones que esta mañana nos dio el doctor Francisco Sánchez Cárdenas para analizarla también en compañía de nuestro invitado este día, el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen. Así que vamos a escuchar lo que dijo el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Mira, sí, la situación es una situación muy delicada, una situación que hay que meterle mucha voluntad y mucho cerebro para tratar de buscar las vías de entendimiento entre las diferentes partes. Me alegra sumamente que en el día de hoy se vayan a reunir
y ruego y conmino y pido que vayan con la mejor voluntad ambas partes de encontrar una solución a un problema muy grave. Yo sí creo que lo que se está viendo en la calle, aunque hay que estar alerta por los políticos que siempre vamos, mira que empleo el término incluyéndome, vamos a tratar de aprovechar cualquier tipo de error, cualquier tipo de situación de exaltación social que se dé en aras de hacer política. Y eso se ha dado siempre y se va a dar siempre. Pero yo creo que en esta ocasión lo que estamos viendo en la calle no es producto de ningún líder político, de ningún grupo, ni de ningún gremio, ni ningún sindicato. Yo creo que lo que estamos viendo en la calle es un genuino malestar de la ciudadanía por la situación económica que se está viviendo. Doctor, Una vez controlada ya bastante la pandemia, entramos entonces a ver la otra realidad que está viviendo el país, que está viviendo el mundo, que son las situaciones económicas que se han desatado y están poniendo en ascua, en jaque a muchas sociedades y a muchos gobiernos. Y es una realidad que la situación económica en el país, cuyo origen no es de ahora, es un origen que trae muchos años de arrastre, la situación económica del alto costo de la vida, de la situación de falta de transparencia, de muchas situaciones que se están dando, han llegado a colmar ya la esperanza del pueblo panameño, y es lo que estamos viendo en la calle, es el pueblo. Yo decía anteriormente en otro medio que para los tiempos de la cruzada civilista, los que vivimos aquella situación, la cruzada civilista no era capaz de hacer una reunión, una manifestación un viernes por la tarde, porque se iban de weekend, tampoco un sábado, un domingo. Y aquí estamos viendo que los sábados por la noche se hacen manifestaciones verdaderamente grandes en ciudades del interior, y la manifestación aquí en la ciudad capital y en otros puntos es de pueblo, es el pueblo que está en la calle. Entonces eso el gobierno tiene que tomarlo muy en cuenta y no desviarse ellos en la atención que si Ricardo Martinelli, que si Suntra. No, estos son los movimientos sociales. Si ustedes recuerdan, este movimiento empezó con los transportistas y los agricultores. Y ya ellos pasaron a otro plano, y ahora son los educadores. Y así los movimientos van desarrollando una dinámica, que van apareciendo nuevos líderes, porque algunos líderes se van quedando en el camino por algunas negociaciones que hacen con los estamentos gubernamentales, y el pueblo, que es el pueblo el que está en la calle, los va desechando y va reemplazando a estos líderes. Y esto es un movimiento que, si no se le pone la atención, está iniciándose, tal como se iniciaron en otros países. Yo creo que hay que tomar medidas ya que le demuestren al pueblo que hay una actitud de cambio, de rectificación. Todo esto se origina, cuando se originan estas fases críticas, cuando se aprueba una ley para apoyar a los hoteleros del turismo con unos subsidios enormes. ¿Cuándo esto se hace crítico? Cuando en Chiriquí se dan 9 millones para homologar sueldos en una universidad que sí necesita esos recursos, pero lo necesita para invertirlo, para desarrollar esa universidad. ¿Cuándo se da esto? Cuando en la Asamblea, que es uno de los factores que más daño político le ha hecho a la situación, en la Asamblea Nacional se reeligen las estructuras que son parte del problema que estamos viviendo actualmente. ¿Cuándo se dan estos hechos? Cuando se hacen esas fiestas en hoteles, como que son un insulto a la ciudadanía que está pasando una enorme cantidad de trabajo. Yo creo que hay que hacer rectificaciones. Yo creo que el gobierno tiene que buscar la forma de mostrar otra imagen, otra cara. No puede seguir presentándose con las mismas caras. Y tiene que salir el equipo político del gobierno y no los técnicos. Mandar a una ministra de Educación a enfrentar semejante problema
siendo ella una técnica, no fue el mejor paso. Yo quiero preguntar dónde están, por ejemplo, los diputados que tienen una experiencia enorme en política, ¿dónde están ellos en la búsqueda de la solución de este problema? Están pasando agachados porque, claro, el pueblo los identifica a ellos como originarios y causantes de la situación. Yo creo que el presidente de la República, ahora que regresó al país, y me alegro que tenga un mejor pronóstico, el presidente de la República tiene que tomar esto en sus manos y tomar las medidas que tenga que tomar. Si tiene que declarar en suspenso esa ley de turismo, si tiene que ordenar que no va a haber homologación de salario en esta crisis, si tiene que ordenar que tiene que orientar al órgano judicial para que se castiguen aquí a los que infringieron la ley en términos de recursos del Estado, bueno, que lo haga, pero que se vea la voluntad de que existe para hacer los cambios necesarios y que le den confianza al pueblo panameño. Porque esta es una situación que no se va a arreglar ahora. Sí, quizás se tenga que buscar una forma de disminuir el precio de la gasolina, pero eso no va a ser la solución. La solución es mucho más estructural que un impuesto de la gasolina y que bajar la gasolina. Hay cosas muy profundas que hay que hacer para que el pueblo coja confianza y se puedan entonces pedirle sacrificio al pueblo. Pero mientras el pueblo vea que se están gastando millones, se están dando subsidios, el pueblo no va a atender los llamados del gobierno a un sacrificio. Doctor, bueno, lo que decía el doctor Francisco Sánchez Cárdenas esta mañana, aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta, Guido, coincide con mucho de lo que nosotros hablamos la semana pasada, acerca de la activación política, cuando ya se sabía que eran protestas políticas, Guido. Sí. La ausencia completa de los diputados de cada una de las regiones en donde están ocurriendo estas protestas también llama poderosamente la atención. Entonces, si la protesta era política y así se identificó desde la semana pasada, entonces ¿por qué no hubo acciones políticas? Se enviaron técnicos, lo que provocó entonces una confrontación innecesaria, extendiendo hasta hoy la protesta que debieron quizás controlarse la semana pasada, Guido. Sin duda, y el doctor Sánchez Cárdenas, pues es un político curtido, ¿no? Él es médico, neurocirujano, esa es su parte técnica, pero él en política es un político curtido y muy pragmático. Y entonces no solo él, también el exsecretario general del PRD, Pedro Miguel González, ha enviado mensajes a través de las redes sociales en el mismo sentido. Ojalá el presidente, ahora que regresó, esperemos a ver el mensaje que va a enviar hoy a la Nación, logre que esa mesa de trabajo, que el término que han escogido me parece el correcto, porque en una mesa de trabajo la gente hace aportes. Los que se sientan en esa mesa hacen aportes también en busca de la solución. Tenemos un problema grave, gravísimo, crítico. Ha hecho crisis desde hace rato. Ahora la gente se está manifestando ante esa crisis. Y bueno, hay que atenderlo y hay que, como se dice en el panameño, agarrar el toro por los cuernos. No hay otra alternativa. Entonces el presidente se encuentra, que qué bueno que el pronóstico, y coincido en eso con el doctor Sánchez Cárdenas, que el pronóstico de la enfermedad ha sido positivo, ha sido menos grave de lo que se había inicialmente diagnosticado y por eso le sugirieron una segunda opinión. Y qué bueno que el tratamiento que va a recibir va a ser menos invasivo, pero entonces ahora necesitamos que el presidente gobierne, porque para eso fue elegido en mayo del 2019. Claro, exacto, porque si te pones a ver, todo fue coincidental. O sea, esto se desata posterior al 1 de julio, posterior a una serie de acciones muy puntuales, inclusive que tienen su génesis en la toma de posesión de un nuevo presidente de la Asamblea, porque eso es lo que se ha mantenido a lo largo de toda esta discusión. Eso sumado a la situación en Chiriquí de la rectora de la UNACHI, la señora Telvina, que también se le ocurre ayer hacer su fiesta de cumpleaños en medio de las manifestaciones en la provincia. O sea, son circunstancias muy puntuales que tienen una génesis política, pero que terminan realmente siendo orgánicas. Y yo creo que ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque es real la situación del aumento del combustible, es real el aumento de los productos básicos y de primera necesidad del país, es real las denuncias que hay
por abusos en el poder. ¿Es real el aumento de la planilla estatal en la Asamblea, en el Ejecutivo, en todos lados? ¿Es real lo que ocurrió, por ejemplo, en Chiriquí con la rectora de la UNACH? O sea, son hechos que sí se han estado repitiendo de forma consuetudinaria y que no se quedan solamente en hechos. Porque lo de la señora rectora de la UNACH lo vimos ya hace más de 2 meses, pero a ella fue la que se le ocurrió hacer una fiesta de cumpleaños este fin de semana en medio de la protesta nacional, Guido. Son las decisiones que nosotros aquí llamamos inconsecuentes, ¿no? No tienen en cuenta las consecuencias que van a producir. Y ahí están las consecuencias. No, y todo el mundo ha llamado la atención de eso. Claro. El Macallan famoso que salió a justificarlo unos diputados en la Asamblea. O sea, todo eso tiene un origen real que provoca estas manifestaciones, sean instigadas o no por diferentes grupos políticos, pero que sí tienen, insisto, un componente orgánico genuino en base a los hechos que estamos viviendo aquí en Panamá. Así es. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder y vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Colón. No solamente acerca de Colón, sino también cómo analiza la situación nacional con estas protestas y paros. Estará con nosotros Michael Chen aquí en unos minutos en Cuarto Poder. Quédese con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Revisando la situación actual del país, nos acompaña Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón. Es muy joven, es el presidente de la Cámara de Comercio, yo creo que es el más joven a nivel nacional, ¿no? Así es. Es el presidente de la Cámara de Comercio más joven. Es una visión joven acerca de lo que está pasando. Porque en la calle lo que estamos viendo es a muchos jóvenes. Jóvenes que no ven esperanza frente a las críticas reiteradas, frente a la forma en que muchos políticos se están expresando sobre la realidad nacional. Unos políticos que parece que no les importa absolutamente nada de las críticas, no viven sobre eso, parece que están viviendo en otro Panamá y creo que eso está golpeando a una juventud que está viendo todo lo que está ocurriendo. Michael, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias a Tenógenes Guido y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en la mañana de hoy. Hay un panorama de descontento y de mucha frustración en mi Panamá. Esto es por 3 factores muy importantes que no solamente están afectando a Panamá, sino a nivel mundial. Primero, un componente político, económico y de corrupción. La percepción que se tiene y la gran pérdida de confianza que se tiene en nuestros líderes gubernamentales de todo tipo, líderes empresariales. Y es hora de que la juventud haga un llamado de atención a que nos involucremos para que estas situaciones y esta gran percepción que se tiene pueda cambiar. Porque está en nosotros, la juventud, tratar de salir y cambiar toda esta situación, Atenógenes. Y es esa juventud la que hoy está viendo cómo se está distorsionando el significado de la política. Michael, tú en el noticiero hacías un llamado a que realmente debe como prevalecer el sosiego en medio de tanta protesta y liderar una especie de cambio positivo en función de lo que la juventud te está pidiendo, ¿no? Claro que sí. Miren lo que se está viendo. Hay una gran barrera entre lo que es órgano ejecutivo, órgano judicial, órgano legislativo, lo que se ve en los medios de comunicación, lo que se ve en redes sociales. Y en mi provincia, en Colón y en todo Panamá, hay gente que no tiene nada que comer. Cuando tú te levantas en las mañanas y tú no sabes qué es lo que le vas a dar de alimento a tus hijos, ahí es donde crece el descontento, ahí es donde crece la frustración y vemos a los políticos y vemos a las situaciones de las planillas inflándose y qué estamos haciendo nosotros al respecto. Y es por eso de que nosotros hacemos un llamado de atención a que esos líderes gubernamentales salgan de esas oficinas, salgan de los ministerios y vayan a los lugares donde está la acción, a que les manden un mensaje de que el gobierno y a los líderes les importa lo que realmente está ocurriendo en nuestro país y no esperemos a que las situaciones se pongan peor, como lo que está ocurriendo en Sri Lanka y en Argentina y en Ecuador, para que después estemos lamentándonos. No, tomemos acción ahora que estamos a tiempo y escuchemos, prestemos atención a las cámaras de comercio, a la sociedad civil, porque las quejas son genuinas y tenemos que tomar acción de una vez por todas. Ahora que mencionas las cámaras de comercio, Michael, la presidenta de la Cámara de Comercio de Panamá, de Industria y Agricultura de Panamá, en su tradicional columna de La Cámara Opina, hace un llamado a un plan de austeridad, que es lo que nosotros hemos venido reclamando desde que inició la pandemia y esto lo hemos planteado desde el punto de vista de que el único que no se ajustó el cinturón
durante la pandemia fue el gobierno. Ellos recibieron los salarios completos. El resto, el sector privado, tuvo que, para poder sobrevivir, tuvo que o suspender contratos o reducir sueldos o reducir horarios. El gobierno no hizo nada de eso. Todos los funcionarios oficiales, servidores públicos, recibieron hasta el último centavo de sus asignaciones. No se redujeron viáticos, o sea, los viajes al exterior quedaron suspendidos por los cierres de los aeropuertos, pero apenas se reabrieron los aeropuertos se reinició el turismo gubernamental. Entonces hay que hacer un plan de austeridad serio para poder atender los reclamos que son justificados de la gente que no ha encontrado solución. Guido, no solamente, Entonces, no solamente es un plan de austeridad, es liderar con el ejemplo. Vi unas noticias en la semana pasada de que las planillas inflándose, de que los viáticos y los viajes de la Asamblea Nacional siguen incrementándose. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Nuestra población está percibiendo esto, es una realidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto? Y no solamente es una Cámara de Comercio, somos todas las cámaras de comercio, somos todos los micro, pequeños y medianos empresarios, la Federación de las Cámaras de Comercio. Lo que estamos haciendo este llamado oportuno en Colón, en mi provincia, una semana antes de que ocurrieran los 20 días de manifestaciones, nosotros tocamos puertas, llamamos la atención a toda la nación. ¿Y qué se hizo? No se nos prestó atención. Y es por eso de que nosotros hacemos un llamado y que utilicen las plataformas de todas las cámaras de comercio, y todos los presidentes de las cámaras han hecho un llamado de atención, y que utilicen la plataforma de la Federación de las Cámaras de Comercio para que el gobierno trabaje en conjunto de los empresarios, porque somos nosotros los que estamos lidiando con los clientes, con esos agricultores, con esos micro y pequeños y medianos empresarios que saben cómo solucionar el problema, porque 90% del parque empresarial lo hacen las MIPYMES, y tenemos que aprovechar y empoderar a esta plataforma para salir de este caos y generar empleos de una vez por todas, Guido. Dicen los orientales que la crisis, que el significado de crisis es oportunidad, ¿verdad? Claro que sí. Entonces hay oportunidad, si se tiene la voluntad, de aprovechar esta crisis para resolver una cantidad de problemas que nos vienen de rezago y que siempre se han desatendido, porque como no había crisis, no explotaba la crisis, entonces se podía lidiar con el día a día sin entrar a resolver los problemas. Bueno, ha llegado el momento de atender esos problemas. Así es, así es. Y es por eso de que desde la Cámara de Comercio de Colón, nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados y estamos haciendo todo lo humanamente posible después de estas 20 días de huelga y después de una renovación urbana de la ciudad de Colón y todas las cosas que nos afectan, de que nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados y seguimos adelante a través de un plan de reactivación económica liderada por el turismo. Porque cuando la gente piensa en Colón, solamente piensa en los puertos y en la zona libre. Pero mi provincia tiene mucho más que eso. Tiene arte, tiene cultura, tiene gastronomía, y las mejores playas de nuestro país están en Colón. La ciudad mejor trazada de Panamá está en Colón. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Por eso la Cámara de Comercio ha tomado esta oportunidad para reactivar el turismo, y dentro de los próximos meses van a venir los cruceros a la provincia de Colón. ¿Y qué vamos a hacer con esos cruceristas? Es por eso de que tenemos que tomar acción y queremos llevarlo a la costa arriba, a la costa abajo, a explorar todas las buenas cosas que tenemos para ofrecer. Claro, casualmente, porque esto ocurre aprovechando lo que pasó después de todas estas jornadas de protesta que se dieron en Colón. Y sí que bueno que tomas ese ejemplo, Michael, para poner en perspectiva lo que está pasando a nivel nacional. Que Colón quizá fue la primera región que prendió muchas de estas protestas. Ahora lo estamos viendo reflejado en Veraguas y lo estamos viendo reflejado en Chiriquí. Algo similar a lo que ocurrió en Colón. Y yo creo que hay un buen ejemplo que se puede seguir después de lo que pasó ahí en Colón. Claro que sí. Después de toda esta inestabilidad, del caos social que vivimos, a donde hubo muchas afectaciones económicas, nosotros no podemos dejar perder esta coyuntura de oro, esta situación especial, para tomar acción y desde la empresa privada, en conjunto con la sociedad civil, poder actuar y crear esas medidas de reactivación económica, como lo ofrece el Colón Experience, el proyecto que tenemos en la Cámara de Comercio, trabajar en conjunto con las autoridades locales y, lo más importante, tomar acción desde una manera creativa. Todo el mundo sabe de que no tenemos recursos, pero tenemos que ser recursivos y utilizar lo poco o lo mucho que nosotros tenemos para reactivar nuestra economía, porque si nos quedamos esperanzados en un gobierno o en líderes, no vamos a llegar a ningún lado. Y cada vez que viene un gobierno trae su propio librito, y ese librito solamente dura 5 años, pero lo que aquí se necesita es un plan de Estado y no de gobierno,
dejar al lado la politiquería, dejar al lado todas estas cosas y pensar y poner en el centro al colonense, al panameño, a esa persona que realmente se levanta todos los días a empoderar a nuestra economía y a trabajar honrada y humildemente. Tú nos dejaste unas gráficas que tenemos acá también, Michael, que muestran esa realidad global acerca de las protestas. Y también es importante destacar las causas de la mayoría de estas protestas que se están dando en el mundo entero. La política, la economía y la corrupción. Son esos tres elementos. Claro que sí. Esto que ustedes están viendo en pantalla es la plataforma que se dedica a hacer un tracking de todas las manifestaciones importantes a nivel mundial. 230 manifestaciones, protestas por lo mismo, por la ineficiencia y por la increíble frustración que viven las personas de estos países, e incluyo a mi país, a Panamá. ¿Por qué? Porque la política ha fallado, porque la reactivación económica también está fallando y vemos un alto índice de corrupción. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto? Somos nosotros los que elegimos a esos políticos, somos nosotros los que estamos tratando de llevar nuestra economía y nuestros negocios adelante y de dar empleos. Es por eso de que nosotros hacemos el llamado oportuno, que estamos a tiempo antes de que ocurra un Sri Lanka o antes de que ocurra lo que está sucediendo en la hermana República de Argentina. Atenógenes. Yo creo que sí, hay que tomar en cuenta específicamente estas razones, porque en el fondo, cuando vemos, está este elemento de la corrupción, que pasa de ser una percepción a una realidad cuando vemos a los políticos simple y sencillamente haciendo lo que les da la gana, sin tomar en cuenta la opinión de la... Porque es que ya ni siquiera... Porque antes, y esto hay que destacarlo, antes por lo menos tenían algo de rubor. Ellos trataban de, en medio de todo, aparentar esa buena política. Hoy en día, Guido, lo que estamos viendo es que los políticos ya ni les importa justificar el consumo de whiskies costosos en medio de una crisis económica nunca antes vista en el país, después de una pandemia. Y decir, bueno, que ellos consumen whisky de 300 y 400 dólares porque pueden hacerlo. Eso es una bofetada y un gaznatón a la ciudadanía. La fiesta del fin de semana de la señora rectora de allá de Chiriquí, lo mismo. Es otro gaznatón, una gaznatada a la mayoría ciudadana que está pasando una pandemia, que no tiene trabajo, que tiene una cantidad de necesidades. Y no hay nadie en este momento que ponga orden más que la ciudadanía que sale y a través de esa censura ciudadana, por lo menos logra algo y también busca que haya el enfoque acerca de estos problemas que están afectando a una gran cantidad de panameños, Guido. Sí, y si te pones a hacer el tracking, ahora que vimos el protest tracker, si te pones a hacer el tracking de Panamá, fíjate todo lo que podemos enumerar. Alcaldes que se aumentan los gastos de movilización para incrementar sus ingresos y quedan recibiendo emolumentos mucho más allá de lo que recibe el presidente de la República. Eso es impresentable en medio de una situación de crisis. En cualquier escenario es impresentable, pero en una situación de crisis es peor todavía. Y lo veníamos diciendo y denunciando. Tuvo que intervenir la opinión pública, presionar y finalmente el Contralor tomó cartas en el asunto. Sin embargo, han tratado de darle la vuelta. Fíjate hoy un tema, ahora que tú decías del rubor. Hoy hay en el diario La Prensa una publicación sobre cómo familiares de la diputada Yanibel Ábrego y del alcalde de Capira, que entre otras cosas es el responsable de que las cunetas en todo el trayecto del Cerro Campana se le den mantenimiento, y eso parece una selva realmente, porque él anda distraído en otras cosas. ¿En qué cosas? Viendo a ver cómo se adjudica lotes gratuitamente que son para gente que no tiene recursos. Entonces, ¿cómo no quieren que la gente esté molesta con esta situación que los políticos día a día le enrostran a la población que está padeciendo las inclemencias del alto costo de la vida, producido por cualquier cantidad de factores, ciertamente, que escapan de pronto al control del gobierno, pero que sí tienen? Michael aquí hablaba del ejemplo, que sí tienen la obligación de dar el ejemplo, por Dios. Yo no creo que eso sea mucho pedir. Y hablando de ese ejemplo, Guido y Atenógenes y a todas las personas que nos escuchan, yo quiero señalar algo muy importante. Los países que han logrado salir o que están tratando de salir de la pandemia y que han sido
muy buenos en sus acciones, hicieron dos cosas muy puntuales. Uno, atacaron de frente el tema de la salud y dos, empoderaron a las micro, pequeñas y medianas empresas como esa punta de lanza para salir adelante económicamente. Yo no soy un economista ni tampoco me creo uno, pero lo que sí sé es de que para que un país pueda salir adelante, la economía tiene que ser pujante, con inflación baja, con justicia y lo más importante, el factor de confianza y de credibilidad. ¿Cómo nosotros planeamos traer inversión extranjera o que nosotros mismos invirtamos en nuestro propio país si nosotros mismos no tenemos una credibilidad en una justicia certera, en gobernantes, en los políticos? Y es por eso de que tenemos que, después de trabajar el tema de la salud, trabajar el tema de esa confianza, de liderar con ejemplo, de ir a esas zonas y esas áreas para tratar de cambiar esa percepción, pero no con promesas, sino con acciones. Y esas mesas de diálogo y todo son muy importantes porque de ahí salen los resultados y de las rutas de acción. Pero tenemos que de una vez ponerlas a andar porque el pueblo necesita acciones contundentes para ayer, para que no se viva lo que se está viviendo en esas imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Mira que coincidentalmente lo que tú planteas, Michael, asimismo lo planteó el miembro también del Partido Revolucionario Democrático, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. O sea, hay una realidad práctica que genera y que provoca la protesta, pero también hay hechos que sobrepasan esa realidad política alrededor de la protesta. Hechos muy puntuales que la gente vio, que la gente vive, que la gente respira y que está buscando algún tipo de acción frente a esos hechos. Y yo creo que la suma de todo esto es entonces la que nos lleva al momento en el que nos encontramos, Guido. O sea, sin duda. No hay otra. Entonces, no solamente es sentarse en la mesa de trabajo a ver qué hacemos con el precio del combustible y el precio de la canasta básica familiar, porque hay muchos elementos externos en el que el país como tal puede hacer quizás muy poco, pero sí se puede solventar parte de eso tomando acciones muy puntuales. Muchos hablan acerca de la austeridad que requiere el Estado en diferentes sectores. En la Asamblea, en el Ejecutivo, en el Judicial, mucho se habla específicamente, y esto hablando de temas puntuales. Hablan acerca de la cantidad de autos que se alquilan, hablan acerca de la cantidad de viajes, o sea, acciones puntuales que la comunidad está esperando que responda el Estado, no de ahora, quizás desde cuando comenzó la pandemia y que no se vio. Han pasado los meses y no se ve. Nosotros hemos referido a la priorización. Cuando tú tienes escasos recursos, digámoslo, o limitación, o recursos finitos, como lo llama el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, pues tienes que priorizar con más razón. Y entonces, si tienes una situación de crisis cocinándose, pues tienes que destinar esos recursos a paliar esa crisis como prioridad, no a otros cuestiones que se ven como superfluas, como derroche. Entonces, me llamaba la atención, viendo Debate Abierto el domingo, la expresión vertida por el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Dice que es que las planillas son gente que está trabajando o devengando y eso vuelve a la economía. Oiga, en una situación de crisis en donde hay una estrechez fiscal, aumentar la planilla políticamente, porque eso es lo que se ha hecho. O sea, y de ahí que hay que pedir y hay que hacer esa auditoría de cuántos miembros del partido gobernante son los que han sido emplanillados. Porque eso es usar los recursos del Estado políticamente y eso está prohibido en la Constitución y en la ley. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos priorizar. Entonces, ojalá esto, a partir de la mesa de trabajo de ahora en Veraguas, en Copeve, se logre un consenso mínimo sobre acciones que hay que tomar, no solamente para bajar la presión de la olla de presión, sino para resolver los problemas. Es que eso es fundamental, Atenógenes, esa es la misión del gobierno. Para eso caminan cada 5 años, piden votos para resolver los problemas del país. Guido y Atenógenes, yo les hago una pregunta, y a todos los que nos escuchan. ¿Ustedes de verdad creen que nosotros necesitamos más subsidios, más incentivos, más de estas leyes complicadas? No, lo que realmente necesitamos es, como les vengo diciendo,
liderar como ejemplo y ser muy buenos en las cosas básicas. Pareciera que hay que hacer estas leyes o inflar planillas. No. Estos proyectos gubernamentales y todo nada más aseguran puestos de trabajo por 1 o 2 años. Pero lo que nosotros realmente necesitamos aquí es garantizar el verdadero desarrollo sostenible a través del tiempo que no dependa de un gobierno. Entonces basta ya de estos planes de política o politiqueros, como le quieran llamar. No, esto es algo muy bien pensado que ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer aquí en Panamá. Basta de esas mesas de trabajo, basta de mucho hablar y poco hacer. Lo que la gente necesita nuevamente es ese acercamiento por parte del gobierno, que nos adelantemos antes de que los problemas se vuelvan tan grandes y después que se salga de control tal como ocurrió en la provincia de Colón. Entonces, nuevamente, y las cámaras de comercio y los empresarios también podemos apoyar y trabajar en conjunto con la sociedad civil para que nuevamente estas situaciones no se vuelvan a dar. Y estamos a tiempo de salir adelante y de que esto no se convierta en algo peor, Atenógenes. Sí, y mucha de la crítica que gira en torno a la planilla es que no necesariamente, en la planilla se están tomando en cuenta personas que necesitan un trabajo, sino que en la planilla hay una gran cantidad de botellas. O sea, se llena solamente el espacio. Y esto lo digo en función de la crítica que surgió incluso en la Asamblea cuando se habló acerca de esa planilla. Y decía el diputado Juan Diego Vázquez que si toda esa gente estuviese de verdad trabajando, no habría suficientes estacionamientos para poder atenderlos a cada uno de ellos. Entonces, hay una gran duda acerca de qué uso se le está dando a esa planilla. Tengo entendido que el licenciado Ernesto Cedeño ya presentó ante la Fiscalía General de Cuentas esa solicitud para que se investigue la parte política de las planillas. Entonces, justificar la planilla sin un programa que pueda darle algún tipo de justificación real a la necesidad de las contrataciones es simple y sencillamente pataleo de ahogado, como se dice. Porque es que si aquí vamos a justificar lo injustificable, entonces por eso quedamos discutiendo la semana pasada el precio del whisky y no el por qué los diputados comienzan a dar a conocer el interés que tienen por tomar whisky caro. O sea, lo importante aquí es el fondo de lo que estamos hablando y de lo que la mayoría de la gente está criticando. Y el fondo aquí es que la gente no tiene trabajo, pero tú tienes sí oportunidades de empleo si estás en un partido político. Entonces, o se hace de forma científica y a través de un programa. En el pasado se han dado programas, Guido, y tú recuerdas, se hicieron planes de emergencia, sobre todo en momentos críticos y situaciones puntuales en donde el país necesitaba que se le diera trabajo a la gente. Si eso fuera parte de ese gran programa nacional de incentivo laboral, de trabajo para la mayoría de la gente que necesita, pues sería válido. Pero el tema es que ahora mismo está solamente circunscrito a un sector de la población, que es la que tiene el poder. Entonces, eso es lo que causa ruido detrás del tema de las planillas, por mencionar solamente algunos de los tantos otros temas que hay, porque existe también el tema de los gastos, existe el tema del exceso de contrataciones, existen muchos otros temas que van paralelo a esta realidad, Guido. Sí, ciertamente. Y Atenógenes, fíjate una curiosidad que también lo hemos mencionado. Durante el gobierno de Martín Torrijos, del mismo partido político del presidente Cortizo, se logró aprobar un plan, una ley de responsabilidad fiscal, cuyo propósito era reducir la planilla estatal a los niveles de la finalización del gobierno anterior. Y se iba por buen camino, y se lograron las metas, y se dejó un superávit al final de esa administración. En medio de una situación crítica en el mundo, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, el petróleo a $140 el barril, o sea, la situación era tan crítica como la que es ahora, ¿no? Salvo por la pandemia. La pandemia es el elemento diferenciador. Y se logró hacer eso en un gobierno del mismo partido, con el mismo ministro de Economía, Héctor Alexander. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia definitivamente la marcó la pandemia en cuanto a los efectos que tuvo, pero resulta que la pandemia pareciera que pasó por arriba de todos los políticos que estaban abajo viendo lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Ellos se involucraron en un proceso específico de tratar de mantener y controlar esa paz social, pero eso fue durante la pandemia. Esa paz social a costa de, no importa la circunstancia, lo importante era la paz social. Bueno, pasaron 2 años y al final
no hubo reconocimiento, porque así lo dice la propia encuesta de la Cámara de Comercio, no hubo reconocimiento, la gente sigue inconforme, un incremento considerable en cuanto a los subsidios que se entregaron, y al final eso no bajó. O sea, la ciudadanía sigue inconforme, sigue con los mismos problemas, agravados ahora por una situación de crisis provocada por la pandemia, en donde aumenta encima el petróleo y encima aumenta la mayoría de los productos de la canasta básica. Entonces, ahí está el problema. Mira, Tenógenes, la palabra clave aquí en todo lo que estás mencionando es discrecionalidad. Cuando tú le abres la puerta a la discrecionalidad por parte del gobierno o de los líderes, ahí tenemos un problema. Con respecto a las planillas que mencionaba, ¿qué me garantiza a mí de que esas planillas, quién le da seguimiento a esto? Esto no tiene ni un sistema de mérito para nombrar a funcionarios. Obviamente se necesitan los puestos de trabajo, pero ¿a quiénes se los estamos dando? Realmente se necesitan quién hace la supervisión necesaria dentro de toda esta plataforma para que realmente verifiquemos de que lo que se le está pagando es lo que se está trabajando. Entonces, cuando abrimos la puerta a la discrecionalidad, le damos mucho poder al funcionario para que pueda asignar fondos, no solamente en la planilla estatal, sino en los usos de los ministerios, de también las partidas y de los fondos de la Asamblea Nacional. Y es ahí a donde abrimos esa gran puerta que debe haber más mecanismos de control, pero no a través de una Contraloría, sino a través de un mecanismo que realmente funcione tecnológico, científico, como tú talmente hablabas, Atenógenes, para realmente darle seguimiento y que toda esta información sea transparente y clara a la ciudadanía para ver cómo se manejan los recursos del Estado, qué es lo que se está haciendo, cómo se quiere hacer y cuándo se quiere hacer, Atenógenes Guido. Sí, así es, y eso es lo que hace falta. O sea, ese oscurantismo que hay detrás, por ejemplo, del tema de las planillas, de lo que no se está hablando ahora, porque este tema de las planillas tenemos, ¿cuánto? Por lo menos unos 10 años en discusión, desde el momento en que aumenta considerablemente los costos de nuestra Asamblea. Cuando revisamos hace 25 años el presupuesto de la Asamblea, creo que superaba un poco de los 15 millones, Guido. Hoy en día, 15 años después, estamos hablando de 100 y pico de millones. 122 millones creo que es la última cifra. Entonces, es absurdo, es absurdo. Es totalmente absurdo cuando la cantidad de diputados sigue siendo la misma. Es más, creo que se redujo en uno. Creo que se redujo en uno porque si nos vamos a hace 20 años atrás, o sea, teníamos realmente 72 diputados en funciones. Se redujo en uno por el tema famoso de la reforma y lo que era el llamado llanero solitario, ¿te acuerdas? Así que ahora tenemos 71 y fijos. La misma cantidad de diputados, no entiendo cómo los cambios tan enormes en cuanto a la cantidad de gente que sostienen esos diputados. Entonces, esos son cuestionamientos totalmente válidos que se dan en este día y que han afectado no a una, a dos o a tres generaciones. Porque aquí estamos hablando con Michael Chen, y Michael Chen representa no solamente a la Cámara de Comercio del sector empresarial cononense, sino una juventud que tiene un montón de preguntas y que no se les está dando respuesta, Guido. Yo quiero aprovechar esta coyuntura que estamos hablando acerca de esto de la política y todo lo demás. Los jóvenes vemos la política como algo sucio, como algo cochino, que en el centro la política es muy noble, es algo muy necesario, pero somos nosotros los seres humanos los que hacemos esa política de esa manera. Entonces yo creo que es hora de cambiar la manera en la cual hacemos política y hay una pérdida de confianza, como les vengo diciendo, hasta en los líderes empresariales. Pueden creer ustedes de que hasta me han preguntado cómo un chino puede ser presidente de la Cámara de Comercio. De verdad. O sea, y sin importar, ¿y qué es lo que realmente define a un colonense? No es tu cara, no es tu cédula, no, es tu amor por tu provincia y lo que tú has vivido por sacar esa provincia adelante. Entonces yo creo que hasta nosotros mismos cometemos esos errores de estigmatización y de tratar de encasillar a alguien por cómo se ve. Entonces yo creo que es hora de hacer ese llamado a atención a que nos involucramos. Y cuando te hago este llamado a ti que me escuchas, no es que te involucres en la política, sino de que a que te involucres en los gremios, en tratar de hacer cambios, por más pequeños que sean, para cambiar el entorno, tu comunidad, porque tarde o temprano mis problemas van a ser tuyos. Y si no nos involucramos en este momento, vamos a perder lo poco o lo mucho que nos queda de nuestra provincia o de nuestro país. Hombre, Michael, muchas gracias por tus palabras y por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Yo creo que esta perspectiva de siendo alguien tan joven, liderando un gremio, quizás el más antiguo del país, como es la Cámara de Comercio de Colón, hace que esas palabras tuyas retumben o por lo menos no caigan en oídos sordos, esperemos. El llamado al ejemplo
a modelar con el ejemplo es importante en medio de la crisis que estamos viviendo, porque nada de lo que estuviese pasando estuviese dándose de la forma en que se está ocurriendo, si la ciudadanía no hubiese ejemplos en las acciones de parte de los que lideran el país. Y esa falta de ejemplo es uno de los componentes que más está escuchándose a la hora de darse a conocer las opiniones y las manifestaciones de las personas que participan en estas protestas. Así que creo que el modelar con el ejemplo debe ser clave a nivel de cualquier mesa, a nivel de cualquier acuerdo, a nivel de cualquier mesa de trabajo, diálogo o como quieras llamarle. Ese elemento es clave, Guido, para lo que estamos viviendo. Sin duda. A propósito, la fiscal general de cuentas ya le solicitó a la Contraloría que haga el audito. Vamos a ver la respuesta del Contralor. Ojalá no sea la que nos anticipó aquí la fiscal Gualesca Ormaechea a Tenógenes de que serán incluidas en la programación de auditoría. No, esto es precisamente lo que se trata de priorizar. Si el Contralor tiene sentido de urgencia y sentido de prioridad, le daría una prioridad a esa solicitud. Vamos a ver qué pasa. Michael, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder y realmente pues yo creo que el momento es propicio de cara a lo que va a ser a las 10 de la mañana el inicio de esta mesa de trabajo para enviar un mensaje a la ciudadanía y también a los que van a estar en esa mesa de trabajo, a ver si realmente regresamos a establecer alguna especie de hoja de ruta que pueda hacer que las protestas cesen por lo menos y se reactive la economía, porque ya que venimos de una pandemia tan prolongada, la zozobra esa que genera la cantidad de protestas todos los días termina afectando mucho más el sistema. Y yo creo que sería bueno un mensaje tuyo también, Michael. Claro que sí, Atenógenes. Miren, yo quería compartirles un poco acerca de la historia de Medellín. Un grupo de jóvenes colonenses viajamos a Medellín, Colombia, para entender cómo esa ciudad pasó de la más violenta en los años 90 a ahora la más turística, a la ciudad más innovadora de Latinoamérica. Entonces yo creo que no debemos perder la fe. Creo que el cambio es posible, pero hasta que no entendamos que la empresa privada tiene que trabajar en conjunto con la sociedad civil, el gobierno local y el gobierno nacional, realmente no vamos a llegar a ningún lado. El gobierno creo que debe dar esa milla extra, ese esfuerzo extra para realmente salir de la situación, y de estas adversidades van a venir muchas cosas buenas. O sea que tú que me escuchas, no perdamos la fe, no perdamos ese optimismo, inyectémosle dinamismo y aunque no haya muchos recursos, seamos recursivos, inventivos, innovadores, creativos para salir adelante de toda esta situación y no perder la fe, porque este país lo tiene todo para salir adelante. Mi provincia, Colón, increíbles playas, costas, tantas cosas positivas que nos colocan como la mejor provincia de Panamá y tenemos que trabajar en eso mismo para tratar de salir adelante. Y siempre voy a terminar con esto que digo: ¡arriba Colón! No, y tú lo dices desde la experiencia, porque pasaste más de 20 días comenzando tu presidencia ahí en la Cámara de Comercio de Colón, en medio de las protestas que se dieron en Colón. Así que creo que tu mensaje es oportuno, viniendo de la experiencia que viviste allá con las protestas en Colón. Claro que sí, fueron 20 días de mucha lucha en la provincia de Colón, en donde estuvimos apoyando a la sociedad civil porque las reclamaciones eran muy justas, muy necesarias, y vamos a continuar siendo observantes y realmente tratando de empujar al gobierno, a la sociedad civil, a que trabajemos en equipo, en conjunto con la empresa privada, para que Colón pueda cambiar y nuestro país pueda cambiar, a hacer lo que siempre hemos soñado y merecemos. Atenógenes y Guido. Muchas gracias, Michael, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Sin duda, Colón es una tacita de oro. Lo que pasa es que ha estado en los últimos años descuidada. Y bueno, ojalá se aproveche esta coyuntura para también darle brillo a esa tacita de oro. Ya ahora hay el tercer puente por el canal que comunica a Colón con una de sus costas, por la que antes había que pasar por encima del canal, esperar que los barcos no estuvieran transitando. Ya no hay necesidad de eso. Es decir, hay todas las oportunidades para avanzar en el desarrollo de esa importante área del país. No solamente pensemos en esto de inversión económica y de reestructuración, remodelación, no. Colón
aparte de necesitar todas estas cosas, necesita también un cambio de actitud, un cambio de una forma de pensar, de qué nos vale tener la mejor ciudad si nosotros mismos no la vamos a cuidar, o la mejor reactivación económica y turística si nosotros no vamos a ofrecer un servicio de excelencia, y de qué nos vale tener la mejor educación si no la vamos a aplicar con valores y principios. Es por eso que yo creo de que el verdadero cambio comienza por mí y por ti, un colonense a la vez, un panameño a la vez, y hasta que no haya ese cambio de actitud, ese cambio de chip y ese cambio de forma de pensar, de trabajar en equipo, realmente no vamos a llegar a ningún lado, y es ahí a donde la empresa privada y la sociedad civil deben liderar con ejemplo en conjunto con el gobierno, y los gobiernos deben hablar con cualquier plan de la sociedad civil y de la empresa privada. Muy bien, con este Gracias, mensaje de Michael Chen, despedimos Cuarto Poder de hoy. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch, y en RPC Televisión con De Boca en Boca. Hasta mañana.